al primer episodio de Volver a las Bases. Somos Ale Torresín y Sofía Barbagelata y hoy queremos empezar por el principio, ¿no? A la base de este proyecto. Queremos contarles un poquito el inicio de todo esto y por qué es un proyecto que hicimos en conjunto a raíz de diferentes conversaciones que tuvimos y llegamos a este nombre que es Volver a las Bases. Un poco vamos a conectar con este nombre durante todos los capítulos. Donde, va a ser el hilo conductor. Tal cual, de todo el proyecto en sí. Donde, estaremos invitando a personas muy especiales que nos van a acompañar en diferentes temas, porque la idea también es traer un poco de ciencia y de empezar realmente a conocer un poco más sobre el cuerpo humano, tener un poco más de herramientas para conocernos y para ir a las profundidades y volver a conectar con lo que tal vez esta vida moderna nos arrastró, se nos llevó, y que creo que el cuerpo se merece volver a tener estas bases bien hechas y con más conciencia. La importancia, ¿no?, que eso tiene, más allá de después qué logramos en el día a día, con las agendas, con los horarios, que sabemos que es difícil. Después poner en práctica es la parte más difícil. Total. Teoría hay por todos lados y escuchamos de muchas cosas y creo que estamos también en un momento de saturación, ¿no? De mucha información. De muchísima información. Entonces, lo que más deseamos de todo corazón con Sofía es que este espacio no le genere mayor ruido, ni transmitirles que tienen que cambiar todo de su vida, toda su rutina, o que los estrese. Todo lo contrario. Así que ojalá que lo logremos. Todo lo contrario, sí. Cada cuerpo es un mundo. Cada cuerpo tiene tiempos diferentes y eso es una realidad, para procesar la información y para generar como un propio también sentido y propósito a esto nuevo que por ahí se les empieza a despertar, que ya vive en cada uno de ustedes, pero que se empieza a despertar. Tal vez venimos un poco de un lugar atravesados por mucha tecnología, por muchos avances, como esta vida moderna que a veces yo digo que nos pasa un poco por arriba. Y tenemos hábitos bastante poco fisiológicos. Entonces, justamente como que queremos transmitirles más conocimiento sobre cómo volver a conectarse de a poquito con cada eslabón y que también ustedes le pongan un valor agregado personal sobre todo esto, porque más allá de la ciencia también hay valores muy personales de cómo vivir cada vida, ¿no? La receta es propia, sin dudas. Lo bueno es poder entender. Creo que es el primer paso y lo más importante, entender que algunas cositas que no sabemos se nos perdieron, ¿no? Entre tanta vorágine y tanta cosa que vivimos en el día a día, y las prioridades que hoy están un poquito... fueron cambiando. Fueron cambiando, sí. Así que esto de volver a las bases, queríamos en este primer capítulo, solas, profundizar en este nombre, de dónde viene. También contarles, ¿quiénes yo somos? por mi parte, claro, para todos los que vengan por Sofi, les voy a contar un poquito de mí, les voy a hablar de mí. Antes de entrar de lleno en lo que es este proyecto que hoy nos une y nos tiene muy, muy felices, la verdad. Siempre siento que uno ve el primer capítulo de un podcast que nace y es algo que escucha, ¿no? Que dicen del otro lado los conductores o los que sean que estén gestando el proyecto. Estamos muy felices, pero... es verdad, en nuestro caso es 100% real. Creo que hablo por todo el equipo que nos acompaña, que ahora también los van a conocer a ellos y son parte fundamental de este proyecto, más allá de nosotras dos, que somos las que vamos a estar poniendo la voz y la cara. Y antes de llamar a profesionales, porque por supuesto que queremos llamar a voces autorizadas a que puedan venir a decir lo que sea que tengan para aportar. Nosotras desde nuestra parte, obviamente Sofi desde su lugar y también como comunicadoras, acercarles esta información lo más clara, lo más bajada posible, sin tanto ruido y que por ahí cosas que se nos ocurran a nosotras, preguntas, ¿no?, que surjan de las conversaciones con estos profesionales, puedan ser para ustedes de mucha utilidad. Así que voy a arrancar por mí, presentándome. Siempre hablar de uno es raro, ¿no?
Es raro porque también nosotras presentamos a un otro y qué loco hablar de uno mismo, ¿no? Hablar de uno mismo por ahí cuesta un poquito más, pero bueno, quiero que entiendan, me parece importante que se entienda de dónde nació todo esto, que realmente es un proyecto muy genuino, nació un poco, se fue dando, así que bueno, queremos contarles también la historia. Y nació hace mucho tiempo. Sí, hace Ahora vamos a varios contar. años, no vamos a dar detalles de los años para que no saquen cuentas, pero sí, ya nos conocemos hace un tiempito con Sofi. Y bueno, yo por mi parte soy comunicadora desde siempre, a los 10 años tuve mi primer programa de radio en el pueblo donde nací, allá lejos en el sur, se llamaba Chiqui Club. Y bueno, desde ese momento que mi lugar siempre fue atrás de un micrófono, es donde me siento más cómoda, donde siento que tengo algo para aportar, como puente, ¿no? Y generar ese espacio en el otro para que el otro se pueda expresar y aportar también un granito de arena a todos los que están del otro lado. Después de terminar el colegio, hice nuevamente radio, ya un poco más profesional. Se imaginarán que a los 10 años fue casi como un juego el primer programa. Después sí, ya un poco más profesionalmente, en una de las primeras radios online que existieron en la historia, Radio y Punto, ya no existe más, pero fue un gran espacio y semillero de muchos. Nico Quiato también arrancó ahí, así que... no es que me esté comparando, ¿no? Por supuesto, pero bueno, sí, fue semillero de muchos comunicadores que hoy decidimos dedicar nuestra vida a esto. Y bueno, después tuve largos años también de trabajo para la televisión, distintos medios de televisión, programas, tanto delante como detrás de cámara, donde aprendí mucho de producción, edición, bueno, de todo un poco de la cocina, ¿no? De lo que es la cocina y bueno, que sin la cocina no se podría hacer nada, así que... la base de que hoy estemos acá, básicamente. Fue una gran escuela que, bueno, el año pasado también me ayudó mucho para lo que fue mi primer podcast. Lancé mi primer podcast el año pasado, que fue Post 30. Sofi fue parte de varios de los capítulos que bueno, lo enfocamos a todas las dudas y los cambios que vienen con los 30, particularmente a mí, que fue lo que me tocó transitar hace poco. Y bueno, en el podcast iban surgiendo... Primero surgió un equipazo, que yo quiero que los conozcan, quiero que los vean, porque creo que se puede. A ver, sí, a ver si se puede. Vamos a probar. 3, 2, 1, probando. Qué importante es el entorno en el que uno trabaja, ¿no? Ahí están los chicos. Fuerte ese aplauso. ¿Se pueden Qué poner grande. un efecto de aplausitos? ¡Vamos! Este equipazo que... Se emociona. Cuando digo equipazo, lo digo en serio, fueron muy importantes. El año pasado, para mí, en lo personal, que era un primer proyecto, era toda una apuesta, fue un gran desafío para mí y para Sofi también en los capítulos que estuvo. Y sentir del otro lado que hay una contención y que hay un equipo que lo está dando todo para que salga bien, la verdad que para mí fue fundamental. Y bueno, hoy nace Volver a las Bases con este equipazo detrás, que es Lauti y Lean, y ojalá que puedan también participar de los capítulos, porque nos pasaba que nos quedábamos charlando después del capítulo, o sea, terminábamos de grabar y nos quedábamos con los chicos charlando de todas las cosas que habían estado surgiendo, ¿no? De los temas y que son temas que a todos nos tocan en algún punto de la vida. Entonces, la verdad que poder hacerlos parte me encanta. Y bueno, con Sofi, más allá de que ya nos conocíamos hace unos años y habíamos compartido trabajo, se generó una conexión al aire que fue muy única, muy especial. La verdad que no sabíamos qué iba a pasar. Me acuerdo que estábamos al borde de una pileta la primera vez que hablamos de la idea de un podcast y ¡ay, qué lindo que sería! Y demás. Y bueno, después es muy distinto, ¿no? Cuando estás en el momento, hacerlo, conectar con el otro, es como que con una mirada por ahí ya nos entendemos y eso no pasa con cualquiera. Entonces, bueno, surgió así, tan genuino.
la verdad esto que bueno, queríamos contarlo también para que el que está del otro lado entienda un poco de dónde viene. Y bueno, ahora Sofi obviamente les va a contar para los que vengan de mi lado toda su... Así cortito, ¿no? Muy resumido. Un poquito qué te trajo hasta acá. Sí, yo creo que esto a veces uno ve un proyecto como si... Está bueno verlo del otro lado, como si fuese un día para otro y de repente realmente hace muchos años que se empezó a sembrar esta semillita, no por pensar en este proyecto en sí, sino sin querer, que ya lo vamos a ir contando. Te salteaste una parte de tu trabajo en el ámbito deportivo. Me salté esa parte, es verdad. Importante. Trabajé, sí, muchos años. Bueno, ahí nos conocimos con Sofi. Bien, estuviste. Sí, trabajando cubriendo particularmente el polo, deporte que bueno, hoy vamos a ver y también nos regala unos lindos momentos. Ahí nos conocimos, nos gustan mucho los animales a las dos. Bueno, compartimos ese disfrute. Y bueno, yo este año también lo arranqué muy conectada con mi deseo, que era algo que no me venía pasando antes, pero sentía que me faltaba algo, como que faltaba, no sé, una vuelta de rosca. Por eso a todos los que me preguntaban, ¿y qué va a pasar con post-30? ¿Pero va a seguir? ¿No? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, un poco esto lo explica. Yo me enamoré de este formato, creo que hoy es una de las maneras más lindas que hay para comunicar y entrevistar y generar espacios que se puedan como no ir más lento, que nadie te esté apurando, que nadie te esté corriendo por nada. Entonces creo que este espacio de podcast está buenísimo, pero bueno, sentía que faltaba un poco de estructura, así que bueno, creé un canal que es hoy Casa de Volver a las Bases, que es Cora, y que muy prontito van a tener otros contenidos también que van a salir a la luz, pero bueno, esta es la primera apuesta grande de Cora en escena y acá estamos, Sofi. Bueno, gracias, Ale. Sí, yo como estoy aprendiendo de todo este mundo, porque yo me dedico a algo nada que ver, que es la nutrición clínica. Vengo de una familia de médicos, o sea, la medicina fue algo de la cual formé parte desde muy chica. Fanatizada, o sea, mi padre y mi abuelo, ambos médicos, fanatizada siempre con acompañarlo al hospital y ver gente y bueno, y estar como compartiendo con profesionales, desde chiquita como una experiencia en realidad de lo que me gustaba ir a ver qué pasaba por ahí. Después mi recorrido, y en un momento iba a estudiar medicina, al final terminé estudiando nutrición, que obviamente la nutrición es una base muy amplia de la medicina, es una de las bases de la medicina y sobre todo como la predico hoy, la trabajo hoy. Y al mismo tiempo mientras estudiaba, trabajé o me formé también en todo lo que es primeros auxilios, emergencias, en la Cruz Roja. Así que yo tenía como una vocación muy clara desde muy chica. Siento que un poco ese fue mi camino. Pero después siempre fui muy curiosa y me divierte como conocer las capacidades del ser humano, ¿viste? Como me fascina, de hecho, ver que uno por ahí se cataloga, se define con una estructura o con una carrera o con algo puntual y de repente te vas dando cuenta que tenés 1.000.000 de otras capacidades que por ahí están dormidas, obviamente, que las tenés pero están dormidas. Y creo que cuando la conocí a Ale fue una de mis facetas de empezar a conocer este mundo de la comunicación. Yo era una persona, no sé si la palabra es tímida, me inhibía mucho en público, como para hablar en público, expresarme, decir, incluso en la parte emocional era muy como callada, retraída. Tenía que dar un final que era oral y se me bloqueaba el cerebro, le digo literal, porque se me bloqueaba y no podía decir una palabra. Y de repente siempre trabajé mientras estudiaba, entonces en uno de mis trabajos tuve un jefe puntual que, bueno, justamente él tenía una editorial y trabajaba de hacer revistas deportivas y de organizar torneos de un deporte. Y él me dijo, mira, Sofi, yo quiero que a futuro vos seas una de las noteras periodistas. Yo dije, ¿yo? Como diciendo, ¿de qué me hablas? No entiendo nada. Pero
me encanta el deporte, me encantan los animales, en este caso era este deporte. Me fascina aprender algo nuevo. ¿Por qué no? ¿No? Esa fue mi cabeza con todos los miedos asociados y un montón. De hecho, tengo una anécdota, no la voy a contar ahora, pero... Sí, es buenísimo. ¿Te la acordás? Sí. Bueno. Podría contarla más tarde. Bueno, nada, sí empecé de cara dura, o sea, la realidad es que no soy periodista, ni me formé, ni mucho menos, pero sí fue como una capacitación personal donde me permitió a mí como sumar una parte de mi vida que estaba dormida y de repente la empecé a despertar, empecé a comunicarme con gente, empecé a como animarme así que aprendí un montón y eso después lo trasladé a mi profesión actual. Y creo que este proyecto habla un poco de esto. O sea, yo siento que de Ale aprendo todos los días un montón, no entiendo nada. Veo 200 luces, cámaras y no entiendo nada. Sobre todo la productora, Ale se está armando una productora muy grosa, que yo la admiro. O sea, esto que ella dice de Cora. Y volver a las bases va a ser uno de los proyectos que se va a pasar a través de esa productora. Así que es un lujo para mí saber lo que está en buenísimas manos. Así que bueno, eso es un poco mi historia y hoy me dedico obviamente a la nutrición clínica y bueno, me gusta mucho también hacer docencia y divulgar de todos estos temas que vamos a ir hablando también con otros profesionales. Te escuchaba y pensaba qué importante animarse, porque qué importante que hayas podido romper esa barrera propia, porque es tan interesante lo que tiene para decir Sofi, todo lo que sabe. Yo también aprendo mucho de ella, la admiro mucho en lo que sabe y se ha formado un montón de años. Me encanta porque además vos estudiaste, pero después es como que haces como una mezcla. Todo es haces nutrición. como una mezcla porque una de las cosas que dice Sofi es somos un todo está conectado, ¿no, amiga? Y bueno, está bueno verlo de esa manera, ¿no? Más integral. Entonces, qué importante que hayas podido romper con eso, porque gracias a eso hoy podemos escucharte y aprender un montón de vos. Así que ese es el primer mensaje que por ahí, si están del otro lado, está bueno dejar. Anímense porque 100%. Uno nunca sabe. Sí, y esto, los trabajos o las diferentes experiencias que vas teniendo en diferentes ámbitos te van nutriendo como persona, te van enseñando desde muchos aspectos. Incluso no solo que seas eficiente en lo laboral y ser como correctamente hacer todo bien, sino como desafíos personales, conocer tus capacidades, conocer incluso maneras de poner límites, maneras de esto, como maneras de vincularte en entornos donde por ahí no son tu lugar seguro, que es tu familia, tus amigos, como son entornos re complejos y de repente, bueno, animarse y después cuando uno, esté en un lugar donde se sienta feliz y haciendo lo que le gusta, también como priorizar, o por lo menos creo que nosotras priorizamos mucho esto de lo que dijimos antes, el entorno laboral, cómo queremos trabajar, cómo nos queremos sentir. Totalmente. Y quiero ir a volver a las bases, que es un punto que nos conecta con Sofi desde un principio, porque nos conocimos, éramos las dos mucho más chicas, sí, más jóvenes. No sé cuándo, pero... Estábamos experimentando, como a los 20 todos, o la mayoría que experimentamos. ¿Fue antes de la pandemia? Sí, fue antes de la pandemia. Y bueno, compartimos ahí unos lindos días de trabajo en un viaje, cubriendo el deporte que ya les contamos. Y después Sofi fue testigo y por eso creo que es tan lindo y tan genuino esto que se generó, porque quizá conectamos más desde lo profundo. En un momento que yo la estaba pasando muy mal, estaba atravesando una crisis muy fuerte de profesional, de personalidad también un poco, de identidad, no sé, de todo un poco, que fueron muchas fichas que fueron cayendo. Y Sofi, no sé si les habrá pasado, pero hay personas que por ahí no las conoces desde que sos chiquito, las conoces de más grande, pero hay algo que no se explica, pero que a vos te genera una confianza, que por ahí le terminás contando algo muy profundo, muy íntimo, que no pensaste que tenías esa confianza o por el tiempo, por la cantidad de tiempo que hace que te conoces con esa persona, por ahí uno no hubiese pensado
abrirse de esa manera. Pero con Sofi surgió, la verdad es que nos acordamos hasta el día de hoy, una salida así, nada, a tomar una cerveza. Y bueno, yo le terminé compartiendo que eso estaba en un momento muy particular de mi vida. Y después, recordando, después de haber armado el proyecto y todo, nos acordamos de esa conversación y fuimos en WhatsApp a ese momento. Y yo le había mandado un audio que te lo pasé, Lauti, no sé si lo tenemos para pasarlo. Por ahí lo podemos compartir y lo pueden escuchar, porque fue muy loco ver lo que a mí, y en ese momento atravesando toda una crisis y nada que ver a la persona que soy hoy y por ahí la capacidad que tengo de ver algunas cosas. En ese momento yo estaba con mucho ruido mental. Y a pesar de eso, hay algo que Sofi me dijo que a mí me quedó grabadísimo, porque le mandé el audio el día siguiente y fue lo primero que le dije, que me había quedado con esto que ella me había dicho de volver a las bases, a lo básico. No querer resolver todo. Claro. Lo tiene Lauti. A ver, vamos a escucharlo. Sí, obvio, paciencia. Son procesos, lo importante. Me pusiste en por dos. De ir a lo básico, como de tratar de que por lo menos las cosas básicas que necesita el ser humano para estar bien, tratar de darle un poco más de pelota. Así que me re sirvió y todo lo que me dijeron. Eso, básicamente el mensaje. Qué lindo, wow. Sí, me doy mucha ternura porque yo en ese momento, hasta en la voz se me nota. Te iba a decir, se nota la tonalidad de la voz, ¿no? Sí, yo la estaba pasando muy mal y bueno, esa conversación la verdad que me resirvió. Después obviamente todo lleva un proceso, por ahí recién al año me puse a hacer todo un trabajo de introspección y un proceso que es el día de hoy que sigo obviamente transitando. Para toda la vida. Para toda la vida, forever. Bienvenidos. Pero bueno, por eso es tan especial este proyecto, por eso es tan especial el nombre también. Volver a las bases, miren de dónde viene, ¿no? 20 minutos vamos, pensé que del 2020. Bueno, pero creo que fue ahí, 2020. Sí. Antes, 2019. Antes. Sí, antes de la pandemia. Y bueno, queremos compartirles un poco todo esto, ¿no? Sí, sentimos que ahí un poco empezó ese despertar. Creo que a veces esto de las crisis existenciales, por ponerle ese nombre, que todos tenemos, incluso varias veces en muchos momentos. Sí. No va a ser seguramente la última. No, y que creo que son necesarias y son re incómodas y muy difíciles a veces de atravesar. Pero creo que para el cuerpo, más allá de emocionalmente, obviamente, estar acompañado de una persona o de un espacio de lo que sea que sea más terapéutico en ese aspecto, transicional, volver a sentar un poco las bases biológicas para volver a recuperar la química del cuerpo es de las cosas más valiosas que uno puede hacer, porque en definitiva después cómo el cerebro interpreta el mundo depende de cómo está todo el cuerpo internamente. Y estas bases de las que nombramos, que las vamos a ir hablando en todos los capítulos con muchos profesionales espectaculares, van a ser un poco ese hilo conductor que nos va a ir llevando a, bueno, cómo puedo empezar a trabajar en este eslabón. Después, obviamente, esa crisis se va a ir como clarificando en la marcha, ¿no? También como que tal cual. No hay resultados ni nada que sea rápido, pero sí como el que podamos empezar a pensar, a sentir y a accionar diferente, de una mejor forma, de una manera más alineada, que repito, depende mucho de cómo está esa bioquímica en el cuerpo, nos va a permitir mucho mejor ser más resilientes ante el mundo, que obviamente que es intenso en muchos aspectos, y nos podamos adaptar mejor, ¿sí? Porque es como que es lo que necesita básico el cuerpo para funcionar y estar químicamente mejor. Sí, y somos, creo, o por lo menos nos resulta más atractivo en el momento en el que no sabemos qué hacer o cómo o por dónde arranco, ¿viste? O sea, por dónde arranco cuando todo de repente te genera duda o te genera como que sentís que no sé, bueno, no le encontrás un sentido quizá
a lo que haces o cómo lo haces o con quién compartís lo que haces. Siento que vemos más atractivo sumar, ¿no? Cosas. Claro. Bueno, ¿qué pastilla tomo? Claro, ¿Qué cosa? claro. Como más lo mágico, ¿no? ¿Viste? Bueno, ¿qué puedo sumar a la rutina? Y a veces es todo lo contrario, ¿no? Menos, ir a lo básico, a las bases desde lo más básico, ¿no? Que ahora por ahí podemos adelantar un poquito de a qué nos referimos con estas bases. Pero, por ejemplo, dormir. Yo en su momento, y perdón que sea autorreferencial, pero bueno, es un poco de dónde nace todo esto, yo había naturalizado no dormir. Claro. Entonces, creo que también somos muy buenos para naturalizar cosas que no sabemos cómo resolver o nos incomoda intentar resolver. Entonces es como, bueno, por ahí no es tan importante dormir. Claro, claro. Y es súper importante dormir. Vamos a tener un capítulo dedicado, especial al Especialmente descanso, al descanso. con un invitadazo que todavía no vamos a decir quién. lujo. De lujo, que nos va a ayudar a entender por qué es tan importante. Y descansar no es lo mismo que dormir. No es lo mismo. Podés dormir un montón de horas y no descansar. Sí. Así que esa es una de las bases. Bueno, ni hablar la alimentación, amiga. Obvio, vamos a tener muchos temas que se van a ir asociando a ver, la nutrición, que también va a ser un capítulo especial con una invitada muy especial. Todos son muy especiales. Todos son muy especiales. No, pero la verdad, nos tomamos el tiempo para invitar personas que también admiramos, que sabemos que tienen una trayectoria en temas precisos. Incluso, obviamente, repito, hay muchas cosas que nos basamos en la ciencia, que como digo siempre, de la ciencia a los cuerpos hay un mundo. Como que ese mundo se explora en el camino, no es todo tan lineal. Tal cual, pero es verdad y es cierto que por lo menos yo, que no vengo del palo de la salud, vengo del palo de la comunicación, entender que hay cosas que uno escucha que no son porque sí, no son modas, es biología, es lo que tu cuerpo necesita biológicamente. No dejamos de ser animales, ¿no? Sí. Seres humanos que necesitamos cosas como la planta necesita agua y sol. Bueno, nosotros necesitamos tener lo básico cubierto para... Y me encantó esto que hablábamos el otro día con Sofi. Bueno, ¿para qué todo esto, no? Sí. ¿Para qué? Y bueno, porque si estamos todos un poco mejor... Sí, a mí es como que digo... Es positivo para todos. 100%. Y somos los únicos que nos tenemos a nosotros mismos para darle el soporte necesario día a día. Y no es un día así, un día. Es como el día a día. ¿Qué necesita el cuerpo? Básico. Yo sé que igual parece fácil decirlo, pero justamente es lo que queremos empezar a transmitir con estos capítulos desde un entendimiento más profundo, qué pasa en el cuerpo, conocer el cuerpo humano, porque pareciera que si no nos dedicáramos a la ciencia, a la nutrición, medicina, todo esto, es como que poco nos enseñan del cuerpo humano. Entonces conocerlo un poco más para tener un mejor justamente para entenderlo mejor y hacer las cosas más a conciencia y con más propósito, más sentido, y saber que el cuerpo hace todo para mantenernos con vida. O sea, es una realidad. Su objetivo final, su mecanismo principal es mantenerte con vida, es la supervivencia, literalmente hablando. Pero muchas veces esa supervivencia no tiene los recursos, las herramientas biológicas necesarias para hacerlo bien, y a veces esas adaptaciones nos pasan malas pasadas, nos juegan malas pasadas. Entonces es re importante como esto de conocer estas bases para volver a aprender a hacerlas. Si nos conectamos, igual es lindo el ejercicio de ver qué hacen los niños, qué hacen los animales, porque son... instinto. Sí, se manejan desde un lado tan como intuitivo. No tienen tanta información de la que fuimos absorbiendo nosotros con los años, que pasan a ser todo desde un lugar mucho más humano, real o, bueno, animal. Entonces, nada, es un re lindo ejercicio empezar a observarlos, que fíjense que los niños muchas veces, hasta que después como que se empiezan a interactuar con un montón de cosas del mundo, pero comen cuando tienen hambre, dejan de comer cuando ya no tienen hambre, buscan estar al aire libre, jugar, divertirse, todo lo que por ahí a veces perdemos, ¿no? En ese sentido. Las emociones las tienen como muy livianas,
no sé, hay una parte ahí donde está buenísimo empezar a observarlos un poquito más. Yo por lo menos me conecto mucho con eso y con los animales, que también, esto que decía Ale en un momento que charlábamos, me decía como, sí, ven un rayito de sol y se pone, mi perro hace eso, literal, ve un rayito y sabios. va directo al sol. Total. A lo básico, que no parece tan... Sí, vamos a hablar de todo, de vínculos, de, Todo. bueno, ya dijimos, naturaleza. Movimiento, alimentación. Bueno, la nutrición primaria, que es para nosotros va mucho más, esto que lo vamos a hablar con esta invitada, como que va mucho más allá de la alimentación y que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con lo vincular, con el contacto físico, todo lo que modula a nuestro cuerpo. Sí, y entender que estamos en una era donde quizás ponen el foco o nos enfocan con una luz donde quiere que pongamos el foco o donde les interesa o es negocio, ¿no? Que pongamos el foco y se pierde o sacamos la lamparita de las cosas que realmente nuestro cuerpo necesita biológicamente. Sí. Estamos en un momento de vuelta, hiperconectados, pero más solos que nunca, menos conectados que nunca. Hiperestimulados, hiperexigidos, Todo. hiperestresados. Bueno, ¿por qué una pava? A eso va esto. ¿Por qué una pavita? ¿Por qué una pava? Sofía Barbagelata. Bueno, es algo que personalmente hace muchos años, gente que por ella me conoce, piensa que estoy medio... Pero para mí es algo muy simbólico porque, repito, acá yo también, más allá de trabajar de esto hace varios años, intencionalmente busco hacer cosas por mi cuerpo que me lleven a la calma, que me lleven a bajar el ritmo, a vivir un poco más lento, por lo menos internamente, sabiendo que la vida es un torbellino, ¿no? Y que la tecnología nos pasa por arriba, la hiperproductividad constante y el poco descanso también, el poco movimiento físico, la mala alimentación, o sea, todos los hábitos, ¿viste? Como que están bastante complicados hoy en día. Y más allá de los hábitos que construyo en otros aspectos, uno es tratar de generarme a mí personalmente micromomentos cotidianos, repito, cotidianos, porque no es lo mismo un día, que me traigan a que el cuerpo sienta como un lugar, se sienta en un lugar más seguro, ¿sí? Como no en ese estado de supervivencia, sino en un lugar de más calma, que es literal, sin amenaza interna, que ya hablaremos, el estrés también es un temón, que vamos a tener un capítulo re especial también. Entonces esta pavita para mí es una referencia de lo que obviamente llegó la pava eléctrica y arrasó con la pavita, porque bueno, calentemos el agua cada vez más rápido porque estoy apurada a la mañana y hago todo a 2000 por hora y tal, y yo todo lo contrario, como que intencionalmente generé una rutina conmigo misma donde trato de arrancar más despacio a la mañana, no agarro el celular apenas me levanto, prendo la pavita con el fuego, con la hornalla, con lo que sea y la espero, por ahí a veces miro, me quedo ahí tranqui, estoy con mi perro un rato. Es como un ritual. Es un ritual, para mí es re simbólico. Entonces pasó a ser algo como de mi estilo de vida. Obviamente no tengo pava eléctrica, no digo que se compren la pava, pero digo como esto, y no es que me salió de la galera. Yo, repito, intencionalmente busco esa disciplina con cosas que que sé que le hacen bien al cuerpo y trato de dársela. Después, obviamente, hay un montón de otras cosas que, bueno, uno hace lo que puede. Pero repito, como que es un ejercicio también esto. No es que de un día para otro te sale como vivir más lento y hacer todo. No. O sea, sabemos todos que estamos todos sumergidos en esta vida y como que, nada, adoptar cosas que ojalá agarren de todos estos capítulos como pequeñas cosas que puedan como llevar a la práctica cotidiana, repetitivamente, hasta que el cuerpo las empieza a naturalizar y empieza a darse cuenta que ya las tiene integradas y que las necesita. O sea, como que... Totalmente, y quizá te regalás esos 5 minutos de esperar que se caliente el agua y le estás haciendo mucho bien a tu Aunque cuerpo, no parezca, biológicamente hablando. Re. Eso está bueno saberlo, está bueno empezar a poner en práctica y darte cuenta, porque hasta que uno no lo vive también Sí. es como muy descreído. No lo pasa ¿viste? por el cuerpo. A mí me pasaba y
La verdad que empecé a poner algunas cositas en práctica. De vuelta, la receta es propia, cada una tendrá sus maneras, sus momentos, sus rituales, pero qué importante dárselos. Sí, tal cual. Y son 5 minutos sin WhatsApp, que no va a pasar nada. Vas a contestarlos después. Nadie se va a morir porque no respondas en esos 5 minutos. Obviamente que cada uno tiene su dinámica familiar en la casa, tendrán del otro lado distintas estructuras familiares, hijos, no hijos, quizás estás cuidando a tus mayores. Bueno, cada uno tendrá su circunstancia personal, pero creo que son pequeñas cositas que todos podemos hacer o lograr en algún punto, en algún momento del día. Quizás levantándote 5 minutos antes. Tal cual, para no arrancar ya con el acelere. Exacto. Interno. Y bueno, nada, empezar a poner en práctica y ver cuál es tu receta, pero ser conscientes, ¿no? Y tener presencia en ese momento, porque si vos pones la pava en el fuego y te vas a responder el teléfono, es como si estuvieses haciéndolo con la eléctrica, es lo mismo. Tal Digo, cual. la idea acá es presencia. Sí. Acá desde el lado creativo, que es gran parte Ale, claramente, ella destacó esta pavita como algo simbólico para las dos y como por eso justamente es nuestro nombre, nuestro, ¿cómo se dice? Logo. Nuestro loguito que lo tenemos acá. Que es Vamos una a hacer pavita. stickers. Nada, es una representación literal simbólica. Yo creo que el humano se agarra mucho, sobre todo en nuestra cultura, de símbolos. Para mí es súper importante. Así que nada, contarles también ese detalle. Detalle de color. Detalle de color. Pero bueno, lo importante creo que ya está dicho. Nuestra idea también va a ser siempre todo lo que se diga, se plantee, poder bajarlo, ¿no? Y llevarlo a la diaria, que sabemos que acá el planteo no es, ay, el mundo va a 1000, bueno, no. Sabemos que va a ir a 1000 y va a ir todavía más aún a 1000. Tal cual. Por lo que vemos, cada vez va a ser más acelere. Entonces está bueno por lo menos ser aún más consciente. Sí, y somos, siempre lo digo, pero somos muy primitivos todavía para tanta modernidad. Nuestra genética, nuestro cerebro no evolucionó tanto como para tanto estímulo. Por eso no es un decir, che, ay, vivir más lento, no, es como... Hay que compensar. Como que realmente el cuerpo lo necesita. Y, hay que compensar. Sí, yo con mis pacientes trato de siempre transmitirles como que cuando arrancamos obviamente un proceso donde ya por ahí a veces tengo personas que están sufriendo bastante, que vienen más complicadas, como si tuviésemos una plantilla nueva, un cuadernito con una plantilla nueva, con nuestra vida nueva, donde empezamos a narrar renglones nuevos de cómo queremos empezar a construir nuestra vida en todos los aspectos. Y a medida que voy haciendo un proceso, en todos los aspectos, incluso, o sea, la alimentación como prioridad ahí, pero identificando qué patrones me empiezan a hacer bien, que me tengo que agarrar lo más fuerte posible, como decir, che, esto va. Y qué cosas ya no me sirven más, qué cosas por ahí me estaría bueno alejarme lo más posible, respetando mis tiempos, ¿no? Porque cada cuerpo es un mundo y tiene tiempos diferentes. Pero a veces toca, bueno, supongo que acá muchos adultos escuchando esto, pero a veces tenemos que narrar como una especie de historia nueva con nosotros mismos, donde nos podamos volver a sentir que volvemos a casa, como con nuestra biología, y sentir el cuerpo como un lugar más seguro y no tan... Porque pasa mucho, cuando uno está sintomático por donde lo mires o con una patología o algo ya más complejo, hay una resistencia muy grande en lo que nos pasa, sufrimos un montón, nos enojamos, pasan un montón de cosas que distancian de lo que es el cuerpo, ¿no? Así que bueno. Me gusta eso. Hoy es nuestra hoja en blanco, hoy es la hoja en blanco de volver a las bases, literal. Así que puede ser la tuya también, que estás ahí del otro lado escuchando este primer capítulo. Ojalá que todos los que vienen también. Vienen unos temones, invitados. Qué lindo. Impresionantes, así que como para terminar me gustaría plantear acá un ejercicio y que también podamos abrirnos acá el equipo. Si tuvieses que es una pregunta, no es un... Bueno, puede ser un desafío esto de identificar si está yendo muy rápido
bajar, ¿no? El ritmo. De repente te das cuenta que estás caminando acelerado y no estás llegando tarde a ningún lado. Bueno, si podés, camina un poco más despacio. Si te estás bañando también, viste que por ahí el shampoo no sé qué, y estás bien, estás notando que estás acelerado, trata de bajar un poco un cambio, un poco el ritmo. En la ducha salen buenas ideas. En la ducha es un gran momento. Sí, o cuando... Sí. Para bajar, así que si si ese momento lo estás viviendo muy acelerado, bueno, levántate 2 minutos antes. Comprate una pavita. Cómprate una pavita. No, cada uno con lo que le represente a cada uno, pero quiero que por ahí del otro lado, si pueden, hagan este ejercicio y agarren una hoja en blanco y anoten, ¿no? ¿Qué área de su vida sienten que necesitan poner el foco? Tal cual. Todavía no tenemos respuestas, no va por ahí con el pasar de los capítulos de los profesionales, cada uno irá tomando herramientas, pero por lo menos identificarlas. ¿A vos se te ocurre alguna? ¿Qué área de mi vida? Vayan pensando, no me lo esperaba, Lean Lauti, quiero esa cámara. No los estamos viendo, les aviso igual, pero si ustedes se ven ahí, se ven, bueno. Lauti, ¿qué área de tu vida te gustaría ponerle un poco más de foco, de equilibrio? ¿Sentís que estaría bueno trabajar? Lean, creo que podés empezar vos. Vas a saber mejor. La cara. Yo creo que me gustaría poner un poquito más de rutina a mi vida. Está Bien. bueno. Sé que está un poco desordenada, pero Bueno. también disfruto un poco ese desorden. O sea, hay un mix. Ok. Sí, un poquito más de rutina me gustaría. Bueno, un poco más de rutina. ¿Y Lauti? Y yo soy un fiel creyente a lo que decís vos, ¿sale? De hecho, bueno, hoy tuvimos una circunstancia y depende mucho de uno, ¿viste? Cómo te tomás esas circunstancias que te pasan. Depende muy de vos, ¿viste? Si decís, esto ya pasó, yo no voy a poder hacer nada para cambiarlo. Entonces decido yo si me voy a estresar, si me voy a hacer más daño del que ya me está haciendo la situación, Tal cual. o si decido bajar un cambio y digo, che, lo tomo de otra manera. Sí, Entonces creo que eso es medio un lema de vida que estoy empezando a incorporar. 100%. Elegir cómo transitar todo lo que te pasa, ¿no? Sería una cosa así. Correcto. Bueno, me encantó, ¿eh? Vamos, equipo, primer capítulo adentro. Esperamos que les haya gustado, que hayan conectado con este mensaje que les queremos dar. Sí. Esta es una semillita y si en algo te resonó, por ahí es la semilla para algo tuyo que quizá cultivándolo después termina siendo una planta. Un árbol. Un árbol. Me gustó algo grande. Sí, bueno, de amiga, a ¿algo más pasitos. que quieras decir? No, yo esto por ahí, justo hablando de los chicos, recién me hizo acordar a cuando te comentaba que en mi trabajo soy muy individual. No tengo jefe hoy en día, la verdad. Pero soy muy individual y como que gran parte de lo que estoy tratando de trabajar hoy es poder hacer equipo y la importancia de hacer equipo y la importancia de compartir cosas con otros y enriquecerse de otros y que a veces las cosas solo tienen un techo, ¿no? Como que incluso en lo vincular, me refiero que hoy es bastante complejo el tema vincular. Así que un poco mis ganas son esto, de empezar a compartir un poco más en todos los aspectos con obviamente ya tengo mi núcleo base, pero estos lugares donde siento que necesito hacer equipo, no solo en lo laboral, pero hacer equipo con otras personas. Me encanta. Bueno, yo les comparto el mío para que también lo Obvio. sepan. Menos pantallas. Ese va a ser mi gran desafío de este año. Menos pantallas en líneas generales. Porque celular, todo. ya vamos a hablar del movimiento con vos, pero estás en un gran momento. Sí. Ese es lo dejo para el Lo dejamos capítulo para el próximo. del movimiento. Les voy a contar mi experiencia, que Sí. yo no hacía absolutamente nada de deporte, nada. Y ahora de repente, Y hoy te diría que es una parte muy importante de mi vida. exacto. Eh, Increíble. O sea, es un gran ejemplo. Bueno, gracias amiga. Gracias Vamos a vos, por qué esos lujo. objetivos, me gusta arrancar así. Sí. Del otro lado, si nos quieren contar, por supuesto que acá estaremos leyéndolos. Compártanos en comentarios si hay algo que les resonó, si hay algún área de su vida que van a ponerle foco, ser conscientes y en qué momentos del día a día notaron que por ahí estaba bueno bajar un poco el ritmo. Gracias, amiga. Qué lindo arrancar esto.
Gracias a todos. Esto es Volver a las Bases. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.